Era una soleada mañana en el bosque cuando Chispa, una ágil ardilla de pelaje rojizo, salió de su árbol hueco llena de energía. Había dormido profundamente tras pasar el día anterior recolectando las nueces más jugosas y llenando sus despensas al tope. «Hoy es un gran día para conseguir más nueces», pensó Chispa mientras se desperezaba. Se aseó rápidamente frotando su carita con sus patas y lamiendo su brillante pelaje para alistarse. Las aves madrugadoras trinaban alegremente alrededor, elevando el ánimo de Chispa. Con un grácil salto, Chispa bajó al suelo y olfateó buscando su desayuno. Encontró una bellota caída de un roble cercano. ¡Qué suerte!, chilló. La sostuvo con sus diminutas patas y usó sus afilados dientes para pelarla hábilmente. El dulce sabor llenó su boca, dándole la vitalidad necesaria para iniciar sus correteos matutinos. El rocío de la mañana humedecía ligeramente el pelaje de sus patas mientras se aventuraba maravillada entre los helechos y flores silvestres. Aspiró el perfume de la naturaleza antes de trepar veloz por un tronco, atravesando ágilmente las ramas. Disfrutaba de la libertad de movimiento, con la agilidad que sus patas y cola le brindaban. Llegó a una gran rama desde donde divisó un majestuoso roble repleto de frutos secos maduros. Estaba al otro lado de un arroyo cristalino que fluía en un lecho rocoso, dividiendo el bosque. Sin dudarlo, Chispa tomó impulso y se lanzó entre los árboles hacia la orilla. Aterrizó con maestría en un saliente rocoso al filo del agua. «Las mejores nueces me esperan», celebró mientras se relamía imaginando la delicia que pronto degustaría. Solo la separaba del árbol cargado un angosto, pero firme puente de madera construido por los humanos para cruzar el arroyo. No era problema para sus habituados pies, así que sin vacilar se echó a correr grácil por el puente. A la mitad de su recorrido, un fuerte crujido alarmó sus sentidos alertas. El puente comenzó a colapsar justo debajo de ella. En un reflejo veloz, sus patas se aferraron a la orilla apenas a tiempo, cuando los tablones se precipitaron estrepitosamente al torrente. Chispa quedó guindando, atónita e incrédula, con la mitad del camino ahora completamente destruido frente a sus ojos. Chispa colgaba aferrada con sus patitas temblorosas al final del puente roto, conmocionada y sin saber qué hacer. El estruendo de los tablones desplomándose hacia las agitadas aguas aún hacía eco en sus sensitivos oídos. Su respiración estaba agitada por la sorpresa y el susto. Recuperando la calma, alzó la vista para examinar la situación. La otra mitad del camino había sido completamente destruida. Los restos de madera flotaban río abajo o quedaron atascados entre unas rocas. El tramo que le faltaba para llegar al otro lado ahora parecía una distancia imposible de salvar para la pequeña ardilla. Chispa sintió cómo su emoción y entusiasmo por alcanzar el roble lleno de jugosas nueces se desvanecía rápidamente. Ahora, ¿cómo llegaría al otro lado para disfrutar de ese festín que la esperaba? Miró el hueco con desaliento. Era demasiado ancho para saltarlo. Tendría que encontrar otra ruta, lo que implicaba un enorme rodeo que le costaría mucho tiempo y esfuerzo. Derrotada, Chispa se encogió con tristeza sobre la madera podrida y dos gruesas lágrimas brotaron de sus ojitos avellana. ¿Por qué tenía que pasar esto justo hoy que prometía ser un gran día? Ella solo quería disfrutar de su rutina mañanera en busca de su alimento favorito. Ahora su plan se había arruinado por completo. Mientras sollozaba enfurruñada, un majestuoso búho la oyó desde su nido cercano. Se posó silenciosamente junto a ella y le habló con su grave pero gentil voz. «Pequeña ardilla, no estés triste. Lo que parecen obstáculos insuperables muchas veces tienen solución si cambiamos nuestra perspectiva. Debemos ser flexibles como el bambú ante los problemas de la vida». Chispa alzó su carita empapada y miró sorprendida al ave que parecía muy sabia. Él le dedicó una amable sonrisa y siguió. «En vez de lamentarte ante lo que no puede cambiarse, observa a tu alrededor y usa tu inteligencia.
La naturaleza siempre provee si sabemos ver las oportunidades. Seguro encontrarás la forma de llegar a esas nueces. Ten fe en ti misma. Eres más capaz de lo que crees. Tras decir esto, el búho abrió sus enormes alas y remontó el vuelo hacia las copas de los árboles. Chispa se quedó pensando en sus palabras mientras secaba sus mejillas. Quizás tuviera razón y podría encontrar una solución. ¿Pero cómo? Decidió tomar aliento y analizar los elementos disponibles a su alrededor, tal como le aconsejó el sabio animal. Ya se sentía un poco más animada y lista para usar su ingenio. Observó detenidamente los restos del puente caído, el ancho torrente, las ramas y rocas en la orilla opuesta. Tenía que haber alguna forma de atravesar el arroyo. Tras secar sus lágrimas, Chispa se puso de pie y respiró hondo, llenándose de una renovada determinación. No se daría por vencida. Le demostraría al búho que podía sortear este obstáculo con inteligencia. Examinó minuciosamente los contornos del arroyo, buscando algo que pudiera ayudarla. Sus ágiles ojos captaron de inmediato un grueso tronco varado en una roca no muy lejos de ella. Si lograba traerlo, quizás podría improvisar un nuevo paso. Rápidamente calculó la distancia y se dio cuenta que necesitaría que el tronco fuera más largo para cubrir la brecha, pero no perdió las esperanzas. Seguro existía una forma. Se deslizó hábilmente roca por roca hasta llegar a la orilla. Con gran esfuerzo, empujó el pesado tronco hasta posicionar un extremo justo antes del espacio vacío donde se quebró el puente. Trepó sobre él para probar su resistencia y se dio cuenta que era demasiado corto. No llegaba ni a la mitad del otro lado. Chispa resopló frustrada mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué otra cosa había por ahí que pudiera usar? Sus ojos detectaron unas delgadas ramas caídas, arrastradas desde la ribera por la corriente. Eso era. Podía intentar construir una extensión con ramas y piedras para hacer más largo el tronco. Rápidamente, la pequeña ardilla comenzó a recolectar ramitas resistentes y rocas de varios tamaños. Con gran habilidad, las fue insertando en las orillas del tronco, entrelazando las ramas para sostenerlas. Trabajó incansablemente, haciendo varios viajes de un lado a otro, transportando materiales 2 veces más grandes que ella. No fue tarea fácil, pero finalmente logró ensamblar una provisional ampliación de madera y piedras al final del tronco. Exhausta pero satisfecha, Chispa se echó hacia atrás para admirar su trabajo. Había duplicado la longitud inicial. Seguramente ahora sí estaba lo suficientemente cerca para saltar y llegar al otro lado. Con gran cuidado, cruzó el tambaleante tronco improvisado hasta el final. Se impulsó con sus poderosas patas traseras para saltar el último trecho, pero no fue suficiente. Cayó estrepitosamente al agua, desde donde la corriente la arrastró río abajo, tragándose sus chillidos. Empapada y agotada, Chispa logró salir del agua y se arrastró de vuelta hasta el puente roto. Sacudió su pelaje quitándose el exceso de agua, intentando recobrar el calor. El chapuzón no la desanimó, sino que avivó aún más su terco espíritu. Miró de nuevo analíticamente. Su ampliación de ramas no había sido suficiente. Necesitaba que el tronco llegara más abajo. Así, al subirse, tendría el impulso extra para cruzar el hueco restante. Pero, ¿cómo lograr eso? No podía empujar más abajo el pesado tronco ella sola. Rasguñó su barbilla pensativa con sus diminutas garras. De pronto, se le ocurrió otra brillante idea al ver las largas lianas colgando de los árboles próximos. Podía usar las lianas para bajar el tronco. Corrió hacia los matorrales y tomó varias resistentes enredaderas con su boca, arrastrándolas de vuelta. Con sus patas, ágilmente las fue trenzando hasta formar una sólida y larga soga improvisada. Ató un extremo al tronco y lanzó el otro para que quedara bien sujeto en una rama firme del otro lado.
Ahora venía lo difícil. Debía hacer fuerza jalando la liana para inclinar el tronco y que la punta opuesta descendiera dentro del agua. Ubicándose en la orilla más alejada, Chispa respiró profundo y comenzó a tirar con todas sus fuerzas de la liana. Al principio no pasó nada, le ardían los músculos del esfuerzo, pero no se rindió. Con perseverancia, poco a poco fue inclinando el pesado tronco, haciendo que la punta opuesta se introdujera en el agua. Estaba funcionando. Cuando el tronco estuvo casi en diagonal sobre la corriente, ató firme la liana a una roca para mantenerlo inclinado. Sus patas le temblaban del agotamiento, pero valió la pena. Corrió a revisar su ingeniosa polea y vio que la punta sumergida ahora llegaba fácilmente al otro lado. Con ojos brillantes, Chispa volvió a trepar por las tambaleantes ramas amarradas hasta la nueva punta elevada del tronco. Tomó impulso con sus poderosas patas y dio un enorme salto, cruzando exitosamente hasta la otra orilla. Lo había logrado gracias a no darse por vencida. Emocionada, continuó su camino hacia el roble en busca de su ansiado festín, sintiéndose muy orgullosa de su perseverancia. Tras superar el obstáculo del arroyo con su ingenio, Chispa se encaminó rápidamente hacia el viejo roble cargado de frutos que había avistado esa mañana al despertar. Su estómago le rugía imaginando las jugosas y crujientes nueces que pronto saborearía. Siguió un sendero serpenteante entre los helechos hasta salir del bosque a un pequeño claro donde se erguía imponente un añoso árbol. Al acercarse, una enorme sonrisa iluminó el rostro de Chispa. Era incluso más perfecto de lo que esperaba. El robusto tronco se dividía en gruesas ramas retorcidas que se extendían capturando la luz del sol. Y cada una de esas ramas estaba cuajada de cápsulas verdes rellenas de deliciosos frutos. Era una visión gloriosa. Sin perder tiempo, Chispa trepó ágilmente el áspero tronco y llegó a la primera bifurcación. Con sus afilados dientes, abrió una de las cápsulas más grandes, exponiendo 4 nueces marrones. Su aroma era exquisito. Hábilmente sostuvo una nuez entre sus diminutas patas y usó sus incisivos para perforar la dura cáscara. El crujido que produjo al partirse hizo que se le hiciera agua la boca por el anticipo de lo que vendría. Extrajo con sumo cuidado el tesoro interno y le dio un gran mordisco. Era la gloria. Chispa cerró los ojos extasiada, disfrutando cómo esa nuez superaba todas sus expectativas. La fresca y cremosa textura de su pulpa, el delicado sabor a avellana con un retrogusto a madera de roble. Era divino. Se relamió feliz los bigotes antes de engullir el resto y tomar otra. Pronto, formó una pequeña pila con varias nueces descascaradas, lista para seguir degustando ese manjar todo el día. Las atesoraba en sus mejillas mientras se zampaba una tras otra, llenando su pancita. De pronto, un graznido cercano llamó su atención. Al asomarse, vio un joven cuervo posado en una rama inferior, mirando anhelante su festín. Chispa recordó cuán bendita se sentía ella misma por haber superado sus contratiempos esa mañana, gracias a no darse por vencida jamás. Sonrió gentilmente y arrojó una de sus preciadas nueces hacia el ave. Él la atrapó en el aire, le hizo un gesto de gratitud con la cabeza y se retiró a disfrutar de ese raro manjar, dejando a Chispa seguir con su merecido banquete. Tras disfrutar de su merecido festín bajo el anciano roble, Chispa yacía panza arriba sobre una gruesa rama, dejando que los últimos rayos vespertinos acariciaran su pelaje. Tenía la barriguita tan hinchada por las nueces que temía no poder bajar del árbol, pero había valido la pena. Mientras yacía adormilada tras esa suculenta comida, analizaba todo lo vivido ese día. Recordó el susto en el puente, sus lágrimas de frustración y cómo estuvo a punto de rendirse ante el infortunio. Pero también evocó la sabiduría del búho, cómo no se dio por vencida, las ideas ingeniosas que tuvo y lo bien que se sentía ahora tras superar esos contratiempos. Se dio cuenta que, si algo había aprendido, era que ante la adversidad no había que lamentarse sino mantenerse positivo.
y que siempre debíamos ayudar al prójimo desafortunado cuando tuviéramos la oportunidad, como ella hizo con el hambriento cuervo. Decidida a aprovechar esas lecciones, emprendió el regreso a su árbol cuando su estómago se hubo desinflamado lo suficiente para moverse. Tenía una última buena acción más por realizar: reconstruir el viejo puente caído para que otros animales no corrieran su misma suerte al cruzar el arroyo. Usando sus afinados dientes, Chispa cortó lianas largas y flexibles, enrollándolas cuidadosamente. Luego transportó ramas resistentes, arrastrándolas desde el bosque. Una por una, las fue entretejiendo sobre los restos del antiguo puente, reforzándolo. Ocasionalmente se detenía a buscar en su memoria cómo eran los nudos o cuál rama encajaba mejor. Algunos animales curiosos, como un zorro y unos conejos, se acercaron a observarla trabajar. Cuando terminó, los animales estaban maravillados de su obra. Orgullosa, Chispa se sacudió sus patitas en señal de trabajo cumplido y los invitó a probar la resistencia de su nuevo puente. Nerviosos pero confiados en ella, los conejos fueron los primeros en cruzar velozmente, seguidos por el zorro y finalmente varias ardillas. Había quedado perfecto. Todos vitorearon emocionados a la muy sonriente Chispa por haber reparado tan sabiamente el paso dañado. Le quedó la satisfacción de no solo haber logrado su objetivo ese día, sino también de ayudar a sus vecinos del bosque gracias a las enseñanzas que ella misma aprendió en el camino. Así, con la barriga y el corazón llenos, regresó feliz a descansar en su árbol hueco al caer el sol. Luego de un reparador sueño tras su ajetreado día anterior, Chispa despertó revitalizada con los primeros cantos mañaneros de los pájaros. Se desperezó gustosamente dentro de su acogedor nido en el tronco hueco, listo para iniciar un nuevo día llenándose de energía con sus frutos secos favoritos. Asomó la cabeza y aspiró profundamente el fresco aire matutino del bosque, que traía aromas de rocío y flores. Todo parecía especialmente hermoso y pacífico luego de la tormenta de eventos que atravesó ayer con el puente roto. Sonrió tranquila al recordar cómo solucionó el problema. Tras un desayuno ligero, decidió volver a visitar el viejo roble cargado de nueces al otro lado del arroyo. Si bien su barriga aún estaba algo hinchada, nunca estaba de más reabastecer su despensa y disfrutar algunos bocados. Recorrió el mismo sendero canturreando alegremente, cruzándose con otros pajarillos, ardillas y pequeños roedores que iban de madrugada en busca de alimento. Al pasar sobre su renovado puente de lianas, intercambió saludos cordiales con los habitantes del bosque que lo estaban probando. Su corazón se llenó de orgullo y felicidad al ver que su obra estaba siendo de utilidad para los animales del bosque luego de sus peripecias del día anterior. Una vez en el claro del añoso roble, trepó por la retorcida corteza saludando a las aves que anidaban en sus robustas ramas mientras ascendía hacia los racimos de nueces. Eligió algunos frutos particularmente grandes y jugosos para ella y descendió luego a posarse sobre las amplias raíces sobresalientes para tener un espléndido desayuno, contemplando la naturaleza a su alrededor con una paz que antes no apreciaba del todo por darla por sentado. Mientras saboreaba las nueces una a una, agradecida por los alimentos que la madre tierra proveía, vio que varias ardillas más jóvenes se aproximaban tímidamente al árbol en busca de algo que llevar a sus familias, pero no se animaban a subir. Chispa les hizo señas amigables para infundirles confianza. Las ayudó a encontrar las nueces más accesibles y hasta les convidó algunas para que pudieran alimentar bien a sus crías. Compartir se sentía muy gratificante. Así pasó una mañana de absoluta armonía y comunión con la naturaleza tras haber superado sus desafíos recientes. Mientras regresaba tranquila a su hogar con algunas nueces extras, se prometió ayudar en lo que pudiera a cualquier animal necesitado que encontrara en el camino por el resto de sus días. Una mañana, mientras retozaba en la hierba tras desayunar unas deliciosas bellotas,
Chispa divisó a lo lejos a un zorrito cojeando lastimosamente. Preocupada, se acercó para verificar qué le ocurría. Resultó que tenía una profunda herida en una de sus patas traseras. Rápidamente, la ingeniosa ardilla trepó a un sauce próximo y arrancó algunas tiras de corteza blanda con sus afilados dientes. Luego las masticó hasta convertirlas en una pasta que aplicó sobre la dolorosa lastimadura del zorro para protegerla de infecciones. Completó el tratamiento improvisado, vendando firme pero cuidadosamente la pata con largas hojas. El zorrito, muy agradecido, expresó con un suspiro: «Oh, noble Chispa, tu bondad no tiene límites. Me salvaste de un terrible sufrimiento con tu rapidez e ingenio. Ojalá todos los animales del bosque pudiéramos ser como tú, siempre predispuestos a ayudar al prójimo. Eres un ejemplo para todos nosotros». Las palabras del pequeño zorro conmovieron a Chispa. Nunca imaginó que sus acciones tuvieran tamaño impacto sobre los demás habitantes del bosque. Y entonces cayó en la cuenta. Ese era su verdadero propósito en la vida: ser de utilidad para los necesitados, aplicando los dones de inteligencia y bondad que la naturaleza le había conferido. Sintiéndose maravillada y agradecida por esa revelación, esbozó una dulce sonrisa mientras una lágrima de felicidad bailaba en sus ojos avellana. «Querido amigo, gracias a ti por hacerme ver mi valor. Prometo seguir aquí para asistirlos en todo lo que pueda a cualquier criatura de este bosque que lo precise. Y tú debes, ante todo, cuidar bien de esa pata hasta que sane, ¿de acuerdo? Un paso a la vez, y estaremos todos bien». Dicho esto, Chispa guió solícitamente al zorrito cojo hasta su madriguera para que guardara el debido reposo y continuó recorriendo su amado bosque en busca de algún nuevo problema por resolver. Ahora sentía plenitud absoluta, con el firme convencimiento del gran potencial que todos teníamos dentro nuestro para cambiar vidas, comenzando por las más cercanas, un simple acto bondadoso a la vez.